Llegó el momento de presentarte un revisado completo al nuevo mando de la PlayStation 5. En este video vengo a presentarte qué trae la caja, funciona con la PlayStation 4, funciona en mi PC, así que ponte cómodo porque en este video voy a aclarar todas las dudas sobre este nuevo mando de Sony. Así que vamos con el video. Bueno, en cuanto al unboxing, le doy un punto negativo porque estamos hablando de un mando que estoy pagando $69 y no trae cable USB tipo C. Dije USB tipo C porque ya por fin dieron el salto a colocar puerto USB tipo C aquí en la parte de atrás. Físicamente está brutal, me gusta, un diseño completamente nuevo, pero en cuanto al agarre, en cuanto a qué tan cómodo es, si lo comparo con el del Play 4, que lo tengo por aquí, y también tengo el mando de Xbox, tengo el Elite 2 y tengo el Play 4. Antes de hablarte de todas las prestaciones, quiero hablarte de mis primeras impresiones y decirte cuál es más confortable. No sé si son cosas mías, pero yo siento que el agarre de aquí abajo, me siento más cómodo con el Play 4, con el mando del Play 4. Sí, bien es cierto que este es más largo, pero al ser más largo en esta parte es como más fino. Y el agarre yo siento que se siente cómodo. No voy a decir que no se siente cómodo, pero no es una diferencia de que ¡wow! ¡Qué cómodo es el mando del PlayStation 5! No, es cómodo, pero no le lleva tanto la diferencia. Bueno, al menos en mi caso. A mí me gusta el agarre, esta parte de aquí. Me gusta en el PlayStation 4 y me gusta también en el PlayStation 5. Y creo que lo que se va a destacar más es que al hacerlo un poquito más largo, esto te da un agarre, vamos a decir que mejor, pero no es una diferencia de que del cielo a la tierra. Ahora bien, si tú lo comparas con el mando de Xbox, el Elite Serie 2, que es este que yo tengo aquí. Si tú me dices a mí, Ale, ¿cuál de los dos mandos es más cómodo? Yo me quedo con este. Es decir, me siento más cómodo con este mando, que de hecho ya tiene un tiempo en el mercado. Hace como un año que este salió y me siento pero súper brutal. Pero esto vamos a dejarlo para una comparativa que me gustaría hacerle más adelante, porque quiero exprimir a fondo toda la tecnología de este nuevo mando de Sony. Me gustó que esta parte de aquí tiene agarre, no es fino. En la parte de arriba sí es fino, pero aquí tiene una especie de agarre que a la hora de tú estar jugando también se siente cómodo. Si le damos un vistazo físicamente, tenemos los mismos botones, los botones típicos de Sony. Aquí está la cruceta, los dos joysticks. Aquí tenemos el botón de sincronización de Sony, botón compartir de este lado. También tenemos botón de pausa o botón de opciones. Aquí está triángulo, cuadrado, el cero. Lo mismo que no tienen acostumbrado en los de Sony. En la parte de abajo, entrada con 3,5 milímetros. También aquí está el micrófono. Aparte del micrófono tenemos el botón de mutear o de silenciar. También hay que destacar que de este lado está la parte táctil, en el cual tú sabes que el mando se integra perfectamente con algunos juegos y tú vas a poder usar la parte táctil, que es esta que está aquí. Este diseño a mí en lo personal me agrada, es un diseño que no me desagrada. Voy a estar exprimiéndolo a fondo y voy a estar viendo todo el rendimiento de este mando. Y como dije hace un rato, entrada USB tipo C, que a mí en lo personal me encantó, que ya por fin dieron el salto a la entrada USB tipo C. Este viene con Bluetooth 5.1, es lo más rápido que hay ahora mismo en el mercado. Y en cuanto a la autonomía de batería, me encantó. Hay que darle un punto a Sony, lo tengo por aquí anotado, porque viene con una autonomía total de 1560 miliamperios. En cuanto a la autonomía de batería, me dejó sorprendido y qué buena capacidad. Aquí tú vas a tener un montón de horas de juego porque incluyeron una buena potencia en cuanto a la batería. Tiene algo que me llama muchísimo la atención, que se llama disparo adaptativo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que
el mando se sincroniza con todo el equipo que tenga tu personaje en el juego. ¿Cómo funciona esto? Aquí tú vas a poder experimentar diferentes niveles de fuerza. Por ejemplo, si tú estás jugando un juego de conducción, un juego de carrera, por ejemplo, para tú acelerar y frenar, pues entonces, de acorde a la fuerza que tú le hagas a los gatillos, tú lo vas a sentir aquí en el juego. Y aquí tú lo vas a la sensibilidad. Por ejemplo, si tú empiezas a acelerar en el personaje o lo que tú estés haciendo, va a empezar a accionar según tú le des. Es igual para frenar. Tú puedes ir frenando en caso que estés jugando un juego de carrera de auto, pues entonces tú le das a frenar, lo vas bajando poco a poco y sería súper brutal la experiencia en cuanto a los videojuegos de carrera. Pero también si tú quieres, por ejemplo, jugar un juego pero como Tomb Raider, que tienes que usar arco y flecha, me encanta porque aquí también tú vas a poder, haciéndole fuerza, tú vas a poder graduar la fuerza, y cuando estés tirando la flecha, pues tú lo vas haciendo de manera despacio y el personaje también va a ir respondiendo de esta manera. Así que no sé si me están entendiendo, pero esto es más o menos lo que Sony quiso hacer en este nuevo mando para que la sensación y el estilo de juego tanto del usuario como del mando se mezclen y que tú puedas sentir esas grandes situaciones a la hora de tú estar disfrutando de tus videojuegos favoritos. También quiero destacar algo importante, y es que en cuanto a la vibración, estamos delante de un sistema de vibración completamente nuevo. Si lo comparas con la vibración que tiene el mando del PlayStation 4, en este caso está mejorado, porque con esto tú vas a sentir hasta en diferentes tipos de armas, tú vas a sentir cuando hagas el retroceso, cuando el arma haga el retroceso, tú lo vas a sentir aquí cuando el mando esté vibrando. Y ahora déjame pasar al PC. Allí voy a mostrarte si funciona con mis videojuegos de PC. También voy a mostrarte si funciona con la PlayStation 4. Y luego subo aquí para darte mi humilde opinión y decirte si vale la pena comprarse un mando como este. Lo sincronizamos de manera inalámbrica, presionando los botones normales, para tú poder sincronizarlo. Y fíjate donde están conectados ambos controles. El de abajo es el del PlayStation 4, que lo tiene mi hijo, y el de arriba, el de arriba es el del PlayStation 4 y el de abajo es este que dice control inalámbrico. Pero fíjate, no hace nada. Yo intento darle, las luces están encendidas, o sea, está conectado, pero lamentablemente el mando no responde, no hace nada. Actualicé la Play, en el día de hoy tuve una actualización, lo hice para ver si ese era el problema y no funciona. Lo que vamos ahora a hacer es desconectar el Play 4, desconecta el mando del Play 4, desconéctalo. Ajá, desconectamos. Fíjate, ahí ya se fue el mando del PlayStation 4. Sigue conectado el del Play 5, pero no funciona. Esto es un fallo y un punto negativo que le doy a Sony. Lamentablemente el mando de la PlayStation 5 no funciona con una PlayStation 4. Ahora bien, no sabemos si más adelante, después que pasen una semana, un mes, cuando salga ya la PlayStation 5 al mercado, es muy probable de que Sony lance una actualización y que este mando se pueda usar con una Play 5. La siguiente prueba que quiero hacer es ver si funciona con un PC. Esa va a ser la siguiente prueba. Bueno, ahora estoy en mi cuenta de Steam. Fíjate que entré aquí al modo juego. A ver, mira, está en el modo juego. Lo voy a poner de nuevo. Esta es mi biblioteca. Voy a tratar de jugar uno de estos juegos, a ponerlo en modo consola, y voy a conectar el mando. A ver, lo conecto. Conectado a la PC, encendió, Windows lo reconoció. Pero no funciona. Ay, mi madre. No funciona. No. Oh my god. Entonces yo lo vi funcionar por unos segundos. No funciona. Desconecto. Oh, ahora funcionó. Bueno, funcionó algo aquí. Espérate. Pero no. Ahí está. Wow, pero parece que hay delay. Está funcionando, pero hay como un pequeño delay horrible. O sea, hay latencia.
hay lag. Porque mira, le doy y después que responde. A ver, yo miro para este lado. Porque pasa que la pantalla, tengo una pantalla de este lado. A ver. Bueno, está funcionando, pero, ok, voy a intentar abrir un juego. Lo voy a cambiar de puerta. Sí, mi hijo me está diciendo aquí para cambiarlo de puerto. Cámbialo, ponlo en otro puerto. ¿De atrás o de adelante? No, de ahí de enfrente. Esos son rápidos. Bueno, he hecho todas las pruebas con el mando del PlayStation 5. Steam lo reconoce, pero falla. O sea, hay latencia y tú le das y responde a un par de segundos. No funciona. No funciona en la PlayStation 4. Tampoco funciona en PC. No funciona en la PlayStation 4, tampoco funciona con tus videojuegos de Steam, pero debemos saber que esto es un mando que la PlayStation 5 no ha salido al mercado. Estos mandos están en preorden. Quizá más adelante Sony lance una actualización y ya tú vas a poder disfrutar de tu videojuego tanto en la PlayStation 4 o en la PC. De no ser así, por ejemplo, si después de un mes, 2 meses o después que la PlayStation 5 esté en el mercado, si este mando solamente es exclusivo para tú jugarlo con la Play 5, es un punto negativo que le daría a Sony, porque a mí en lo personal me gustaría de que funcione tanto con la PC como que funcione con las consolas anterior, porque no todo el mundo puede permitirse comprarse una PlayStation 5. No todo el mundo tiene el dinero para pagar 400 o 500 dólares por la nueva consola. Así que esperemos, yo espero de que en los meses venideros de este mando funcione con cualquier plataforma. O sea, que funcione con Windows y que funcione con la PlayStation 4. Hasta este momento no funcionó de ninguna manera. Lo intentamos conectándolo de manera inalámbrica, lo conectamos por Bluetooth, lo conectamos de manera alámbrica, hicimos las pruebas tanto en la consola de PlayStation 4, hicimos las pruebas también con mi PC. Reconoce el control, por ejemplo la PlayStation 4 lo reconoce, pero no funciona. También en PC, mi biblioteca de Steam, mi videojuego de Steam, lo reconoce, o sea, se conoce el mando, pero ustedes vieron en el video que les presenté que falla, hay latencia y no está trabajando correctamente. Hasta este momento, hasta el día de hoy, lamentablemente este mando de PlayStation 5 no trabaja con la Play 4 y tampoco trabaja con tus videojuegos de PC. Sin embargo, el mando de la Play 4 trabaja perfectamente en Steam, los juegos de Steam. Puntos buenos y puntos malos. Primer punto negativo, no vino con el cable USB tipo C. Segundo punto negativo, no funciona con PC y no funciona con la PlayStation 4 hasta este momento. ¿Por qué no te lo puedo recomendar? Porque simplemente lo he tenido físicamente. A la hora que yo pueda disfrutar de cualquier videojuego, ya sea en PC o sea en la Play 4 o en la Play 5, después que yo logre probar el control, pues ahí yo vengo, hago un video y te digo si vale la pena. Hasta este momento dejo eso inconcluso, dejo eso en stand-by. Pero si tú eres nuevo en el canal, está pendiente porque más adelante, una vez que yo pueda probarlo, pues entonces hago un video por separado hablándote de mi experiencia en cuanto a videojuegos y mi experiencia en cuanto a cómo va toda esta tecnología que incluyeron en este nuevo mando de Sony. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima entrega.